El aire esa mañana en Rabaul se sentía pesado, denso, cargado de combustible y calor, como si la propia isla estuviera conteniendo la respiración antes de algo inevitable. Dentro de una tienda de operaciones apenas iluminada, el teniente comandante Saburo Sakai se detuvo frente a un informe de inteligencia. Con su único ojo restante recorrió una descripción que le pareció casi ridícula. Un nuevo caza estadounidense, decían. Grande, sobredimensionado, absurdamente pesado, más parecido a un bombardero que a un verdadero depredador del cielo. Hellcat. Sakai esbozó una sonrisa silenciosa. Afuera, bajo el sol matutino, filas de Mitsubishi A6M0 brillaban con sus alas delgadas y estructuras desnudas, la encarnación perfecta de una filosofía que había dominado el Pacífico durante 2 años implacables: ligereza, maniobrabilidad y letalidad pura. Para hombres como Sakai, la idea de que aquel monstruo pudiera amenazar la supremacía aérea japonesa era simplemente impensable. Lo que nadie entendía aún era que esa risa no duraría. Mucho antes de que el Hellcat apareciera sobre el Pacífico, la guerra aérea ya había sido moldeada por una sola máquina. Desde el invierno de 1941 hasta las campañas de 1942, el Zero parecía intocable. Surcó los cielos de Hawái, Filipinas, las Indias Orientales neerlandesas y el norte de Australia con una confianza que rozaba lo inevitable. Los pilotos aliados sabían que el Zero podía superarlos en maniobrabilidad, alcance y altitud. Las matemáticas de aquellos primeros combates favorecían a Japón de forma tan clara que la derrota dejó de ser excepcional y pasó a ser esperada. La razón de esa dominancia estaba en su filosofía de diseño. Los ingenieros japoneses despojaron al Zero hasta sus huesos, sin blindaje, sin tanques autosellantes, sin refuerzos innecesarios. Todo lo que no aportaba rendimiento fue eliminado. El resultado fue un avión tan ligero que parecía flotar. Los pilotos no lo volaban, lo vestían. El Zero era una extensión del cuerpo y del pensamiento, una hoja afilada en el cielo. Representaba una cosmovisión basada en la disciplina, la austeridad y la creencia de que la habilidad individual podía imponerse al peso material. Al otro lado del océano, los ingenieros estadounidenses estudiaban los informes con creciente inquietud. Cuando un Zero capturado fue probado en 1942, quedaron asombrados por su agilidad y alcance, pero también vieron algo más: fragilidad extrema. Un fuselaje de piel delgada, tanques de combustible vulnerables, mínima protección para el piloto. Un solo impacto de ametralladora pesada podía convertirlo en una antorcha. El desafío quedó claro. Estados Unidos necesitaba un caza que pudiera soportar castigo, golpear con fuerza abrumadora y regresar a casa. Cuando la inteligencia japonesa evaluó el diseño de Grumman que daría origen al F-6F Hellcat, sus conclusiones fueron despectivas. El avión pesaba más del doble que un Zero cargado. Su fuselaje era voluminoso, sus alas gruesas, su enorme motor radial parecía una bestia torpe comparada con la elegancia japonesa. Para quienes asociaban ligereza con maestría, el Hellcat parecía una broma. Un Zero volará círculos a su alrededor, escribieron. En teoría tenían razón, el Hellcat no podía ganar un combate de giro. Pero las guerras no se deciden en teoría. En 1943, el equilibrio empezó a cambiar. Los portaaviones estadounidenses avanzaban con confianza creciente. El entrenamiento se intensificó, los motores mejoraron, y dentro del rugido del Pratt & Whitney Double Wasp se estaba gestando una nueva forma de combate. Ya no se trataba de duelos circulares, sino de energía, altitud y coordinación. Las suposiciones de dos naciones estaban a punto de chocar. La primera prueba real llegó el 30 de septiembre de 1943, sobre la isla Marcus. El suboficial Yoshio Fukui escoltaba un avión de reconocimiento cuando vio 6 siluetas oscuras emergiendo de la bruma. Al principio pensó que eran bombarderos, grandes, de nariz roma, nada que ver con los cazas estilizados que conocía. Cuando el sol iluminó sus alas, comprendió la verdad. Eran cazas. Fukui lanzó su Zero en picado, confiado en atraparlos en un giro, pero el Hellcat hizo algo impensable, se fue en vertical. Su motor de 2000 caballos lo arrastró hacia arriba con una fuerza que el Zero no podía igualar. Fukui intentó seguirlo. Perdió velocidad, el avión tembló, y en un instante, el Hellcat pivotó sobre sí mismo y cayó sobre su cola. 17 impactos en 3 segundos, solo una maniobra desesperada lo salvó. Días después, en Wake, la lección se repitió. Los japoneses atacaron desde ventaja absoluta, altitud, sol y formación. Los Hellcats no giraron. Mantuvieron la formación, aceleraron y absorbieron el fuego. Donde un Zero habría estallado, el Hellcat siguió volando.
Cuando los pilotos japoneses agotaron energía y munición, los estadounidenses subieron a una altitud donde el motor del Zero ya no podía respirar. Luego descendieron como halcones de acero. No se perdió un solo Hellcat. En las salas de briefing el mensaje fue claro. El comandante Tateo Tanimizu lo dijo sin rodeos: olviden todo lo que saben del combate aéreo. Los estadounidenses no luchan nuestra guerra. Había nacido la doctrina del combate de energía, velocidad y altitud como armas, ataques rápidos, coordinación por radio, trabajo en parejas. Japón luchaba con guerreros individuales. Estados Unidos luchaba como una máquina. La diferencia de potencia de fuego era brutal. 6 ametralladoras Browning calibre P50 lanzaban una tormenta de metal. El radar ampliaba aún más la brecha. Mientras los japoneses buscaban al enemigo con los ojos, los Hellcats eran guiados desde barcos que veían a más de 50 millas. A finales de 1943, los cielos ya no pertenecían a la tradición ni a la agilidad, sino a la coordinación, la industria y la energía. En 1944, la aviación naval japonesa empezó a colapsar. Su sistema de entrenamiento, antes el más exigente del mundo, se desmoronó. Los veteranos habían desaparecido. Los reemplazos llegaban con menos de 200 horas de vuelo. Algunos apenas habían disparado en el aire. Fueron enviados a un cielo donde el margen de error ya no existía. El golpe final llegó en junio de 1944, en el mar de Filipinas. La armada japonesa enfrentó a la Fuerza de Tarea 58. El radar estadounidense detectó el ataque a 150 millas. Los Hellcats fueron dirigidos a intercepciones perfectas. Lo que siguió fue la gran cacería de las Marianas. Más de 300 aviones japoneses destruidos. Pérdidas estadounidenses mínimas. La superioridad aérea se había invertido por completo. Para 1945 el Zero representaba un mundo que ya no existía. El Hellcat, en cambio, encarnaba el futuro. No ganaba por elegancia, sino por resistencia. No por héroes individuales, sino por sistemas capaces de producir, entrenar y sostener la guerra a gran escala. Cuando Saburo Sakai vio a los Hellcats aterrizar en Atsugi tras la rendición, entendió la verdad que antes había desestimado. El Zero pertenecía al pasado, el Hellcat al futuro. La lección perdura. El Zero mostró lo que la maestría individual puede lograr. El Hellcat demostró lo que los sistemas bien diseñados pueden superar. Porque en la guerra moderna, el coraje importa, pero la adaptación lo es todo. Y quienes creen que las victorias de ayer garantizan el éxito de mañana, están destinados a repetir los errores del pasado. Si valoras estas historias y las lecciones que aún nos dejan, suscríbete a Aeronigma. La guerra terminó hace décadas, pero su historia todavía se está escribiendo.